Hoy en día tenemos demasiadas cosas que cargan los servicios y a veces ahí no está Dios, Hansel. A veces creemos que Dios se está moviendo y cuando viene a ver no se está moviendo Dios, se están moviendo las emociones. Sentimientos, porque ahora lo único que necesitamos es el Espíritu Santo. ¿Y qué método de hombre? No, varón, eso no funciona. Lo único que funciona es que el Espíritu Santo te guíe. Esté ahí. Mire, pero a veces cuando el amigo el Espíritu Santo quiere estar con su amigo, el amigo no tiene tiempo para estar con su amigo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque Él te da sabiduría, Él te da la justicia, Él te da misericordia, Él te da bondades, Él te llena de dones, Él te guía. Fíjate, hermano Andrés, que Dios te está enviando a ti a predicar la palabra, pero Él no te está enviando solo. No. Él te va a enviar en el poder del Espíritu Santo. Dice que con la sombra de Pedro se sanaba los enfermos. Y no era la sombra. Ni tampoco Pedro. Ni tampoco Pedro. Era lo que ya estaba en él, el Espíritu Santo. El Espíritu Él cruzaba por el lugar y ahí mismo vio un milagro. El Espíritu Santo. ¿Qué tienes en tu mano? Así mismo. Lo que tú tienes en tu mano, eso es lo que Dios va a utilizar. Si tú tienes el Espíritu Santo, mira, va a mover multitudes a donde tú no tienes una tan poderosa que aquel que no sabía hablar en otros idiomas comenzaron a hablar en idioma y los que estaban escuchando entendieron el mensaje en su propio idioma. Así es. Es tremendo lo que hace el Espíritu Santo. Todos estaban juntos, unánime, orando, obedeciendo a la promesa de Dios que Cristo le hizo. Por el inconverso que vaya a ver este video. El Espíritu Santo toca su corazón. En el nombre de Dios le bendiga una vez más. Bienvenido a este nuevo segmento que hoy le titulamos La llenura del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, ¿por qué y para qué? ¿Qué sucede cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo? Lo primero es que el Espíritu Santo nos reviste de poder y autoridad. Mi nombre es Pedro Alejandro Cueva Capellán y mi hermano José Andrés Morillo. Para servirle estamos aquí a su orden y a disposición. Gloria al nombre del Señor. El propósito de este tema es que usted sea edificado y que Dios sea glorificado. Recuerdo, mi hermano Andrés, que cuando vivía allá en San Juan, el primero que se levantaba era mi abuelo. Antes de salir el sol, él ya estaba levantado. Y él decía: este fogón hay que prenderlo aunque aquí no se vaya a cocinar nada hoy, pero tiene que estar prendido, porque los vecinos no pueden saber que aquí ese fogón sí está apagado. Sí, porque siempre aparecía un compadre de que vecino, pero no hay nada. Pero era para sacar de los bolsillos: mire, vaya y compre comida, o pase por allá para que pase a buscar batata o yuca para que sancoche. Y así eran los compadres de allá del campo. Y cuando mi abuela se levantaba para hacer el café, ella hacía el café, todo el mundo se bebía su café y luego era que ella buscaba el caldero y ponía la batata o la yuca sancochada. Pero siempre llamaba a Denny o me llamaba a mí y cogía una tapita de esa que ha pasado por mucho proceso a bollar y decía: soplen ahí. Y si ustedes dejan apagar ese fuego, ustedes van a tener que buscar donde no hay para prender ese fogón. Y eso era una responsabilidad de nosotros mantener ese fuego prendido, porque si nosotros dejábamos apagar ese fogón, había problema en la casa. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Cuando nosotros vinimos al Señor, el Espíritu en nosotros estaba apagado, pero cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos iluminó. Y ahora dice la palabra que somos rescatados de la tiniebla, su luz admirable. Y ahora podemos ver a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, llenarnos cuando le buscamos en obediencia y en oración. Amén. Esto es muy interesante, Hansel, que tú acabas de mencionar, acerca de cómo tu abuelo insistía en que el fogón debe estar encendido. Y fíjate que así mismo viene siendo el Espíritu Santo, viene siendo ese fogón que debe estar encendido. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús fue el que dio la promesa y dijo que no se vaya, se lo dijo a los discípulos, que no se vaya de Jerusalén hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo, que le va a dar poder
Y el poder aquí es una palabra muy maravillosa que quiere decir dynamics. Es una palabra que implica una acción y un movimiento. Es una palabra que le va a dar la fuerza para ellos accionar. Es como una habilitación. Sí, es algo para accionar, para ellos poder lograr los objetivos del reino de los cielos. También es interesante, Hansel, que el Espíritu Santo, el mismo maestro le decía a los discípulos: yo me iré, pero no lo dejaré solo. Wow. Le enviaré el Consolador. Y ese Consolador es el Espíritu Santo. Si yo no me voy, Él no va a poder venir a ustedes. Y este es el que le va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Por eso es necesario el Espíritu Santo. Entonces es ahí como entra el fogón. Ese fogón debe estar siempre encendido. Y ¿sabe que lo sorprendente de eso es que ellos para que ese fuego se mantenga, ellos comienzan a echarle leña al fuego. Leña al fuego. Ellos comienzan a sacar la ceniza, toda impureza, toda contaminación. Ellos comienzan a orar. La oración en el Antiguo Testamento, recuerda que le dijeron a los sacerdotes: ustedes de continuo tendrán todos los días que meterle leña al fuego. ¿Para qué? Para que el fuego se mantenga encendido. Esa es la tipología del Espíritu Santo en el altar del templo. Cuando el fuego no se mantenía, no se podía entonces hacer holocaustos. Entonces era necesario que siempre se tuviera encendido el fuego, se tuviera siempre la leña encendida. Era una preparación. Era una preparación continua para que el holocausto pueda salir fresco hacia la presencia de Dios. Wow. Recuerda también que hubo una ocasión que Dios mismo eliminó un grupo de personas que iban a entrar fuego extraño al altar de Dios. Desobediencia. Sí, entonces Dios no le agrada eso. ¿Qué hizo Dios? Lo eliminó. Dice la Biblia que llegó al punto de que lo mató a todos, lo consumió, ¿verdad? Incluso la tierra en una ocasión se abrió y lo tragó. ¿Por qué? Porque ellos intentaron imponerse a las ordenanzas ya de Dios. Y era una desobediencia. Y algo que Dios exige de cada uno de sus hijos es obediencia. Obediencia. Lo que hicieron los discípulos, ¿qué hicieron los discípulos para ser llenos del Espíritu Santo? Comenzaron todos a orar juntos, unánime. Lo primero fue que obedecieron. ¿Y qué pasó en Hechos Dios? Sí, obedecieron. Y a lo que Dios le dijo. El Señor dijo: no salgan de Jerusalén. Exactamente. Y ellos se pusieron a orar, a meterle leña al fuego. Exactamente. Y cuando vino el Espíritu Santo, comenzaron a hablar lenguas nuevas. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar. Exactamente. Ellos se burlaban de lo que los discípulos estaban pasando. Estaban llenos, estaban siendo capacitados y habilitados para la obra en la cual Dios le había encomendado. Ustedes serán llenos y me seréis testigos. Van a predicar. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro le dijo a los que estaban ahí: todo lo que ustedes están viendo ahora fue profetizado por el profeta Joel. Nosotros hablaremos lenguas nuevas. Los jóvenes verán visiones. Sobre cada joven será derramado el Espíritu Santo. Los ancianos y verán visiones. Y un sinnúmero de cosas más que él menciona. Pero fíjate algo, Hansel. La gente busca el Espíritu Santo como algo corpóreo muchas veces. Aunque no lo vemos así, en la Biblia no lo vemos así, sino como espíritu movedor, espíritu que transforma, espíritu que habilita, que empodera, que capacita. Así que lo vemos en la Biblia, porque así es que debe de ser. ¿Por qué? Porque ya vino alguien corpóreo y ese fue Cristo Jesús. Cristo nació, ¿verdad? Por obra y gracia y a través, dice las Escrituras, del mismo Espíritu Santo. Sí. O sea que el mismo Espíritu Santo dotó a María para que trayera el Salvador del mundo aquí a la tierra. Lo que va a concebir es obra del Espíritu. Obra del Espíritu Santo, por obra y gracia. Entonces, a veces la gente busca el Espíritu Santo de algo corpóreo. No lo vemos así, personal, una personificación de algo, sino como alguien que viene a cumplir una misión.
Él viene a cumplir una misión. ¿Y cuál es esa misión? Tanto lo cumplió en el Antiguo Testamento, porque a muchos hombres en ese momento no le llamaban, en el Antiguo Testamento no se le llamaba santo, no se le llamaba así, sino el Espíritu de Dios vino sobre ellos, o el Santo Espíritu, lo decían al revés muchas veces, y así por el estilo. Pero aquí en el Nuevo Testamento, y ya para nuestra era, para nuestro tiempo, ahora vemos al Espíritu Santo obrando, cumpliendo una misión. No viniendo, sino sobre la persona para habilitarlo, sino morando en nosotros. Ya Él mora en nosotros. Recuérdate que Pablo en Corintios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, Él viene a cumplir una misión en nosotros. Y esa misión en nosotros es poder darnos la capacidad para seguir predicando el santo evangelio de Jesucristo. Sin el Espíritu Santo es imposible predicar el evangelio. Sin el Espíritu nada podemos hacer. Nada podemos hacer. No podemos obrar de la manera que Dios quiere que se obre. Claro que no. Entonces, fíjate, para continuar y darte la parte, quiero leer este prefacio, este pequeño párrafo. Esto. Sí, de una definición acerca del Espíritu Santo. Y dice, aunque en la Biblia no encontramos una personificación del Espíritu Santo con la misma claridad que en los casos de Dios Padre, fíjate bien, cuando habla de la personalidad, de esa personificación, recuérdate que Dios Padre hablaba con aquellos hombres, por ejemplo, habló con Abraham, e incluso en un momento determinado hasta se le presentó de forma prácticamente entre esa, cuando se habla un poco, sí, también se dice que ese era Cristo, cuando habla del ángel del Señor, tipología del Señor. Bueno, lo vemos en Moisés, se le presentó a Moisés, ¿verdad? En un momento determinado, Moisés vio su espalda. Su espalda. ¿Verdad? O sea, no lo vio a él, pero vio directamente hacia el frente, pero vio su espalda. Yo te cubriré, sí. Exactamente. Entonces, hay en muchas otras ocasiones, vemos ese mover del Dios Padre en ese tiempo del Antiguo Testamento, con esos grandes hombres de Dios. También lo podemos ver como en el Hijo, en el Cristo. ¿Cómo? Cuando vino y se le presentó, creció como un hombre y se le presentó a los discípulos, lo eligió a todos y empezó un ministerio de predicación, que incluso ahí también vemos cómo el Espíritu Santo estaba sobre él para hacer milagros. Él nunca hizo nada sin el Espíritu Santo. Y algo que me llama mucho la atención de Jesús es que él permanecía siempre orando. Él oraba de madrugadas, oraba tarde de las noches, oraba en las horas de la tarde. O sea, Jesús nunca tuvo un deceso de oración. Dejó ejemplo para que sigamos, exactamente. Siempre seguía el tiempo de oración. Entonces dice este párrafo: si encontramos con toda claridad desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento lo que podemos llamar la misión del Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Sí. Enseñará las obras del Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos ver, amado Hanser, que la misión del Espíritu Santo es mucho más grande que lo que nosotros percibimos en un templo. La gente percibe el Espíritu Santo en el templo nada más en el momento que se le erizan los pelos, o cuando alguien se remenea un poco, o cuando hay un buen mensaje, tú sientes ese respaldo del mensaje, de la predicación del momento, quien sea que esté predicando. Pero a veces se va más allá, es algo más profundo, es algo más amplio, y es ahí donde nosotros queremos que ustedes, lo que van a ver o lo que probablemente ya lo están viendo, que ustedes entiendan que el Espíritu Santo es mucho más grande, es mucho más amplio que nosotros nos imaginamos que está en un templo. Fíjate que sigue diciendo, es una misión, o sea, Él vino a hacer una misión. En el Antiguo Testamento la acción del Espíritu Santo aparece ligada fundamentalmente a las animación y sostenimiento de la vida, o sea, a la humanidad, a la humanidad y a todas las cosas creadas. Él se manifiesta en nosotros y se deja ver en las cosas que son creadas, en las cosas corpóreas, en las cosas que se ven a fin de vista.
¿Cuándo se manifiesta en nosotros? Cuando nosotros podemos poner la mano sobre alguien, que ese es otro punto, que el Espíritu Santo, como te capacita, también te da dones. Dones. Y eso es interesante también, que lo dice la Biblia. Entonces, cuando tú pones la mano sobre alguien y oras por él y es sanado, ahí se está manifestando un don, pero a la vez se está manifestando la misión del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien está obrando sobre la vida que tú estás poniendo la mano. Exactamente. Y no solamente porque tú sentiste hacerlo, sino por la guianza del Espíritu. Por la guianza del Espíritu. Entonces, nosotros podemos ver esto en la creación y en la humanidad, cómo el Espíritu Santo obra y cómo la fuerza que anima a los enviados de Dios. Cuando habla de fuerza aquí, no está hablando como lo piensan los testigos. Los testigos dicen que es una fuerza. Es verdad, Él te da fuerza, pero no es una fuerza. Es una cosa muy diferente. Al que no tiene ninguna, sí, es muy diferente. Él da fuerza, pero no es una fuerza. La Biblia relata claro de que Él se contrista, es como una persona. Él es una persona. Sí, es como una persona. Él se contrista, Él te habla, Él te guía. Aunque sea de Dios, aunque sea Dios directamente, porque creemos en la Trinidad. Tú crees en la Trinidad, me imagino, claro, ¿verdad? Sí. Claro, yo creo en un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son lo que dan y ellos son uno. En el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ellos son Hay uno. muchos versículos que respaldan la doctrina de la Trinidad. Aunque en ese pasaje que tú acabas de citar, de Juan, hay también un tema que después más adelante quisiera hablar contigo para que hablemos de ese pasaje en específico. Tiene una enseñanza profunda ese pasaje y también tiene un por qué está ahí. Bien, pero hay muchos pasajes, como dice Hansel, que respaldan esta acción de la Trinidad. Lo podemos ver en muchos textos bíblicos del Antiguo Testamento y lo podemos encontrar en muchos pasajes también del Nuevo Testamento. Entonces, sigue diciendo el pasaje acá, el párrafo, y como la fuerza que anima, a los enviados de Dios. En el Nuevo Testamento comienza un proceso de personificación del Espíritu Santo, sobre todo a partir de la promesa de Jesús. ¿Cuál fue la promesa de Jesús? Podemos buscarlo en Juan 14:15. Lo vemos también en Hechos capítulo 1, verso 6, que vamos también a tomar algunos pasajitos sobre esto, a citar, ¿verdad? Si lo puede leer Hansel, Juan 14:15. Juan 14:15. Sí. Dice: si me amáis, guardad mi mandamiento. Ajá. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará un consolador. Sí. Para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, el verdad, cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. En vosotros. Fíjense cómo ya ahí el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos que mora en nosotros. El Espíritu. El Espíritu de Dios, mismo. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Como queramos llamar, el Espíritu de sabiduría. Esos son terminologías o términos que se le pueden adaptar al Espíritu Santo. Porque Él te da sabiduría, Él te da la justicia, Él te da misericordia, Él te da bondades, Él te llena de dones, Él te guía, porque por eso es que entra con el término de consolador. El término ahí también podría ser un paracletos, aquel que te sostiene, que te da la fuerza, que te anima, que te levanta, que te llena, que te capacita para todas las cosas buenas, para toda buena obra. También hay un pasaje. Nosotros no somos buenos. No. Realmente no. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros. Y entonces el Espíritu nos va transformando hasta el conocimiento pleno. Dice que somos criaturas creadas en Cristo, preparados para buenas obras. No que nosotros muchas veces queremos hacer cosas buenas. Es el Espíritu Santo que lo hace. Que pone en nosotros. Nosotros no, el buen hacer. Nosotros somos malos por naturaleza. Así mismo es. Es el Espíritu que nos impulsa a dar, por su fruto. Por sus frutos. Y ese fruto viene del Espíritu. El Espíritu que nos llena para poder brindar lo que hemos recibido por gracia, por amor, por misericordia. Y cuando tú hablas de que somos malos, no en el sentido de... Porque hay una diferencia entre una persona que sí comete una maldad hacia aquel que lo que está es lejos del favor de Dios, de
del conocimiento de Dios. Aquel que está lejos del conocimiento de Dios comete muchas faltas pecaminosas porque no conoce a Dios. A diferencia, sí, lo practica pero ignorantemente. Pero a diferencia de aquel que sí lo practica sabiendo que está mal, oigan esto, que eso también lo hemos hablado mucho en la escuela bíblica, sabiendo de que está mal, de que hacen maldad por encima de saber de que hay un Dios en los cielos y que ese Dios lo que procura es que tú hagas el bien. Por encima de todas esas cosas hay gente así, gente que practica el pecado a gran escala. Sin embargo, nosotros que nos hemos arrepentido, hemos cambiado nuestros corazones en el favor del Espíritu Santo de Dios, con la obra del Espíritu Santo de Dios, Él nos capacita para hacer buenas obras. Porque por nosotros mismos no podemos hacer buenas obras. ¿Quién quiere salir a predicar cuando está cómodo imposible. En su casa? Y cuando pero el Espíritu Santo nos motiva, nos impulsa, nos capacita, nos habilita. ¿Quién quiere hablar ahora mismo de estos temas? Nadie. No. Entonces el Espíritu Santo nos mueve a hablar de estos temas. ¿Quién quiere orar? Nadie. ¿Quién quiere ir a ayudar a un hermano? Nadie. Por sí solo, nadie lo quiere hacer. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo en nosotros, nos sentamos a brindar lo que hemos recibido por gracia y misericordia. Fíjate que sigue diciendo Hansel, ya citaste el capítulo 14, verso 15, y dice que enviará un consolador, el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Y también en Hechos 1:6, que hace un momentico ahorita lo citamos, Hechos 1:6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Sazones de que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ahí vemos ya que vale el objetivo clave de por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo, usted se vuelve testigo de las obras maravillosas de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús empezó a predicar, fíjense que hubieron un grupo de fariseos que le dijeron: este hace obras o sana enfermos en nombre de Belcebú. Y ahí el Señor mismo lo reprende. Y le dice que no hay pecado alguno que será perdonado cuando blasfema contra el Espíritu Santo. Y le está hablando de las obras. Está hablando de esas obras que hace el Espíritu Santo. Está hablando de esa misión que viene a hacer el Espíritu Santo. No es que ellos, por mencionar el Espíritu Santo y hablar mal de él, no son perdonados. No, está hablando de lo en contra de la misión del Espíritu Santo de Dios. Personas que son necias. Sí. Y eso eran necios. Eso eran necios. Porque Jesús llegó y dijo, el Señor le dijo a través de los discípulos, dijo: como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fue lleno del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, que era echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos, que es a lo que el Señor nos... Eso es lo que el Señor nos lo que el Espíritu Santo hace, claro, nosotros, sí, habilitarnos y capacitarnos, llenarnos para hacer esas obras. Sopló sobre los discípulos y le dijo: vayan de dos en dos. He dado poder y autoridad. Echen fuera demonios. Sanen a los enfermos. ¿Y de dónde viene ese poder y esa autoridad? Del Espíritu Santo. Y Jesús dijo: el Espíritu les enseñará todas las cosas. Y esto es tan poderoso, Hansel. Me encanta. Siento ya... La gloria sea para Dios. Esto es tan poderoso que tú citaste a Joel. Sí. Habla de ese derramamiento del Espíritu Santo. Esto no es para nosotros dos. No, esto es para todos. Y fíjate, hermano Andrés, que Dios te está enviando a ti a predicar la palabra, pero Él no te está enviando solo. No. Él te va a enviar en el poder del Espíritu Santo. Y tú no vas a hablar por sentimientos ni emociones. Tú vas a hablar por medio del Espíritu Santo. El Señor dijo: ustedes abrirán su boca y yo la llenaré. Amén. Pero es aquel que lee la palabra y es obediente a lo que dice el mandato de Dios. Esperen
El primer llamado tuyo no es salir a predicar. Es El esperar. primer llamado tuyo es estar con Él. Y estando con Él, Dios te va a revelar, te va a iluminar lo profundo de lo que hay en el corazón de esa persona. Porque tú y yo a simple vista no podemos ver lo que está pasando con esa persona. Así mismo. Pero el Espíritu Santo, mira, ve donde fulana. Y Sí, dile te que guía, yo te guía. le doy nueva fuerza hoy. Te guía. Dile que yo la sano hoy, que yo la liberto, que yo restauro su matrimonio. Ve, dile que yo soy su padre y ella es mi hija. Dile que no llore más, que la tormenta ya terminó. Y tú no sabes por lo que está pasando esa persona, pero el Espíritu Santo ve y ora por fulana, que está a punto de tirarse del puente o de ahorcarse. Y tú ahí, y con esa palabra del Espíritu, dice el Señor así: yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tus manos y te dice, no temas, yo te ayudo, yo soy tu castillo, tu retaguardia. Amén. Pero esas palabras de ciencia la da el Espíritu Santo. Que ese es otro punto muy importante. Él nos prepara para la gran comisión, que es predicación, la predicación del Evangelio, la predicación de las buenas noticias, la predicación de que Cristo es nuestro Salvador, que murió en la cruz, pero no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Y al resucitar al tercer día ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Y me gustaría que asimismo entremos en el contexto de Hechos, para ir desglosando algunas cositas que Hechos capítulo 2 tiene para nosotros. No voy a entrar en detalle de qué es el Pentecostés ni nada por el estilo, sino simplemente enfocarnos en lo que hizo el Espíritu Santo en esos momentos y cuál era ese propósito por la llenura del Espíritu Santo. Ese poder, ese dynamics, esa explosión que creó en esos momentos y transformó a todo un lugar donde se convirtieron más de ¿cuánto? 3,000 y después 5,000. Fueron 8,000 nada más en esa sola predicación. Me doy a entender, o sea, la obra del Espíritu Santo es tan maravillosa en el hombre que nos da la capacidad para poder restaurar los corazones de aquel que está en pecado a estar conectado con Dios. Escúchame, ¿tú sabes qué pasó ahí cuando Pedro se convirtieron en los 5,000? Pedro le estaba diciendo, oigan, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Estaba hablando y le decía, nosotros estamos predicando al Cristo que murió en la cruz y a este resucitado. Que no se quedó en la tumba. Ellos le decían, no prediquen, deja de estar predicando a Cristo. Pero Jesús, él les decía, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y era una habilitación, el poder y la autoridad de un Pedro que estaba corriendo, de un Pedro que lo había negado 3 veces. Cuando recibió el poder del Espíritu Santo, comenzó a predicar con unción, con autoridad y poder de lo alto. Dice que con la sombra de Pedro se sanaba los enfermos. Y no era la sombra. Ni tampoco Pedro. Ni tampoco Pedro. Era lo que ya estaba en él, el Espíritu Santo. Él cruzaba por el lugar y ahí mismo vio un milagro. El Espíritu Santo, sí, porque también no podemos gloriarnos. Exactamente. La gloria de Dios, sin el Espíritu nada podemos hacer. Y si Él no nos guía, nada sucederá. Pero creemos que en el nombre de Jesús hoy tú serás edificado y la gloria siempre será para Dios. Amén. Fíjate que en Hechos capítulo 2 sucedió algo extraordinario. Aquí se cumplió la promesa dada por Jesús cuando le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y fíjate que empieza diciendo que llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, pero allí no solamente estaban los discípulos, allí había una fiesta a nivel religiosa que movió muchas personas que eran judíos de toda parte del mundo, que estaban en diáspora, que estaban en movimiento y llegaron a aquel lugar para empezar a celebrar esta fiesta. Entonces dice el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En este momento ocurrió un estruendo, podríamos hasta llamarle un pequeño terremoto,
algo que Podría ser. sacudió, ¿verdad? Sí, algo que sacudió los cielos y la tierra en el lugar donde ellos estaban. Y se sacudió de tal forma, ¿verdad?, que vino como un viento recio, un viento tempestuoso, sacudió todo el lugar, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. A veces nosotros necesitamos esos vientos recios, a veces nosotros necesitamos esas sacudidas para que veamos que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo. Y cuando llega esa sacudida, cuando llega como un viento recio a nuestra vida, ahí podemos entender que estamos siendo llenos de su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice, y se les impartieron lenguas, se le aparecieron lenguas repartidas, ¿verdad? Como si fueran de fuego. No es que estaban quemándose, no, es como si fueran de fuego. Era algo que se estaba manifestando allí. Y dice claro aquí, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Me imagino yo ese escenario, algo brillante, algo muy fuera de lo común, ocurriendo en cada uno de esos discípulos que estaban allí esperando esta promesa. Los discípulos, todos cambiaron su lenguaje. Así mismo es. Fue una habilitación tan poderosa que aquel que no sabía hablar en otros idiomas comenzaron a hablar en idioma, y los que estaban escuchando entendieron el mensaje en su propio idioma. Así es. Es tremendo lo que hace el Espíritu Santo. Muy poderoso. Entonces, fíjate cómo dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Llenos. Si leemos, podemos buscarlo en otras versiones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la traducción viviente, y dice aquí, y todos los presentes fueron llenos. Oye, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y hermano, pero había algo ahí. Y es que en los versículos anteriores se dice que todos estaban juntos, unánime, orando, obedeciendo a la promesa de Dios que Cristo le hizo. Así mismo es. Y entonces, recibirán, no se muevan, oren y serán llenos del Espíritu Santo. Para luego ser testigos. Entonces, fíjate cómo se cumplió eso tan rápido. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Pero ¿cuánta gente habían allí? Se dicen que eran 120. Pero los que llegaron después, los que llegaron a la fiesta, que hablaban otro idioma, que no vivían directamente en Jerusalén. Del mundo, imagínense la multitud que había ahí. Entonces ahí empezó a ser testigo. Ahí empezó el Espíritu Santo a obrar. Ahí empezó la misión del Espíritu Santo de Dios. Bueno, eran tan chin que en la primera predicación se convirtieron en 3,000. Para que tú veas. Entonces, ahí se da a entender que el Espíritu Santo es lo que mueve esos avivamientos, es lo que hace real esos cambios en una comunidad. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos cambiar este barrio. Obediencia. ¿Entiendes? Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos testificar de su grandeza. Entonces, las iglesias hoy necesitan más que nunca el Espíritu Santo de Dios para poder romper esas cadenas, para poder libertar a aquel que está cautivo, para poder traer libertad, sanidad a los enfermos, para poder traer ese cambio de corazón que la gente realmente necesita. Y sigue diciendo, moraban entonces en Jerusalén, en ese momento en Judea, varones piadosos, personas que se convirtieron en judaísmo, que eran personas que practicaban, eran personas que vinieron de esos lugares a adorar. Entonces dice, todas las naciones bajo el cielo. Óyeme, todas las naciones bajo el cielo. ¡Wow! Era una multitud y el mensaje no llegó más lejos. En esa ocasión, ahí en ese preciso momento, era porque era a capela. Y se convirtieron en 3,000, varón. O sea, no es que se hubieran puesto par de bocina. No tanto eso, Hansel. Es que no necesitamos muchas cosas para que el Espíritu Santo transforme una comunidad. Esa es otra. No necesitamos nada. No, varón. Es que el Espíritu Santo es que hace el cambio. ¿Sabe qué? Lo único que necesitamos es el Espíritu Santo. ¿Y qué método de hombre? No, varón, eso no funciona. Lo único que funciona es que el Espíritu Santo esté ahí. Mire, en una ocasión,
A mí el Espíritu Santo me movió ahí donde mi tía. Yo era un muchacho, estaba buscando del Señor y algo me dijo así mismo: tienes que ir al kilómetro 7 y llegar allí y darle la palabra a esa familia. Y usted cómodo en su casa, ¿eh? ¿Te va a querer salir? No, yo estaba aquí Pero, orando en el templo. no, pero Yo estaba orando en el templo. el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me habló así, me dijo: ve a tal sitio y allí consigue el pasaje y arranca para allá. Así mismo me lo dijo, talán, talán, clarito como tú y yo estamos hablando. Y así mismo lo hice. Fui y busqué. En ese tiempo el pasaje todavía estaba muy barato y creo que con 100 pesos fue que me moví. Y llegué con una Biblia a visitar a mi tía. No fui a buscar nada, simplemente a visitarle y a hablarle la palabra del Señor. ¿Qué le iba a decir? El Espíritu Santo no me dijo, simplemente me dijo: ve y llévale una palabra. O sea, que el Espíritu Santo te hable de esa manera y te guíe de esa forma, es para que tú entiendas que sin Él no podemos hacer lo que a veces queremos hacer. ¿Y quién cómodo en su casa va a querer salir? ¿Entiendes? ¿Qué quiero decir? Que a veces queremos predicar, pero no encontramos la manera. Pero cuando está el Espíritu Santo, de una vez aparece. Ora. De una vez aparece. Cuando el Espíritu Santo te mueve a tal grado, es porque ya tú tienes una conexión con Él, que es otro punto también importante. Tú tienes que tener esa conexión con la presencia de Dios. Tú tienes que tener esa conexión con su presencia, estar enamorado de su presencia, conocer su presencia, saber cuándo se mueve su presencia. Hoy en día tenemos demasiadas cosas que cargan los servicios y a veces ahí no está Dios, Hansel. A veces creemos que Dios se está moviendo y cuando viene a ver no se está moviendo Dios, se están moviendo las emociones. Sentimientos, porque ahora tenemos mucho contenido musical y mucho contenido de prédica no humana, no espiritual, no del Espíritu Santo, que mueven los sentidos, que mueven las emociones. Y cuando te mueven las emociones, inmediatamente que se mueven las emociones, ya tú estás creyendo que es el Espíritu Santo que te está moviendo porque lloraste, o porque te fuiste en llanto, o porque algo te movió, te conmovió. Esa palabra que escuché, wow, eso es así, y te engrafaste. No, eso no es el Espíritu Santo muchas veces. Cuando el Espíritu Santo llega, transforma todo un lugar. La congregación completa donde está su se espíritu, mueve. Allí hay libertad. Se mueve. ¿Tú quieres ver cómo podemos verlo? Míralo aquí. Aquí dice claro, y dice el 6: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Trae confusión, pero no una confusión de ¿cómo diría? De que tú estás enseñando algo y de confundirte la mente con eso que tú enseñaste. No, una confusión porque ellos sabían que los que estaban allí no eran de sus naciones. No eran de su nación, Hansel. Oye, ¿cómo dice? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Esa era la confusión. Cuando llega el Espíritu Santo, confunde en el sentido de que te hace ver en ese momento algo que tú no estabas esperando. Sí. Y dice, wow, pero ¿y cómo eso es posible? Que ese hermano pudo saltar hablando en creol, o pudo hablar esto, o pudo hacer esto. Una nacionalidad de los haitianos pasan por ahí y escuchan el mensaje en su propio idioma. Güey, yo no sé hablar español, pero yo estoy escuchando lo que yo entiendo lo que está hablando. Exactamente. Y no tanto eso. Yo he escuchado testimonios de personas, testimonios reales, de que el Espíritu Santo lo ha librado de accidentes. Lo ha sacado con vida de accidentes. Lo ha sanado completamente de enfermedades que eran para muerte. Dios sana. Yo creo que Dios sana el SIDA porque el Espíritu Santo lo ha hecho. Sana el cáncer porque el Espíritu Santo lo ha hecho. Yo creo en las sanidades divinas de Dios. No hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Y eso es a través del Espíritu Santo. Y yo he escuchado testimonios de esa magnitud. Gente que estaban a punto de morir y el Espíritu Santo lo ha sanado. Y ahí lo saca Dios. Y ahí lo saca Dios. Entonces, fíjate cómo sigue diciendo.
Nada más en el capítulo 2 tú sacas material suficiente para tú poder traer un mensaje del Espíritu Santo. Fíjate cómo dice: y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad. Y ellos se preguntan, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, no son gente de una pequeña aldea allí, gente que casi no conoce nada, que no todos son dominicanos. ¿Por qué están aquí en Estados Unidos, óyeme, en África, en la India, ¿cómo que están hablando? hablando ruso, ¿me entiendes? chino, japonés? ¿Entiendes? Entonces, Y eso lo hace el Espíritu. Eso lo hace el no Espíritu. es que nosotros no estamos hablando por decir, no, eso lo hace el Espíritu. El Espíritu. Hay personas que han predicado en otro idioma y no saben que no están predicando saben. ni siquiera en ese Aquí- idioma. Aquí una vez en la iglesia vino una persona invitada de Venezuela y yo tengo hermanos que lo pueden colaborar. Y esa persona predicando le salió el idioma chino. El Espíritu Santo lo puso a decir palabras en chino. Y yo hasta me quedé, wow, pero Sorprendido. ¿por qué? lo que Porque puede tú hacer. conoces en un momento dado la terminología del lenguaje. En lo que podemos ver películas o vemos algunas otras cosas, conocemos el lenguaje a través de esas películas o a través de qué sé yo, de un noticiero. Y el Espíritu te da a entender. Y él me da a entender de que ese idioma no lo sabe y el Espíritu Santo se y es lo con puso a hablar. propósito. Porque a veces Porque te lo confirma pasó también. eso, pero te confirmó, wow, Sí. este está hablando de parte Este de está hablando Dios. de parte de Dios. Entonces, fíjate cómo sigue diciendo. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Esa gente nacieron en los lugares que se va a mencionar más adelante, como por ejemplo, algunos nacieron Vinieron de toda parte del mundo. en partos, otros eran medos, otros eran elamitas, otros eran de Capadocia, otros eran del centro de Asia, Chipre, Asia. otros eran de Pafilia, de Egipto, de África Central. Entonces, ¿cómo es que ellos hablaban? Árabes. Sí, ¿cómo era que hablaban esos idiomas? Sencillo. Se derramó el Espíritu Santo, fueron todos bautizados con el Espíritu Santo, recibieron el poder, la llenura, y Dios le dio la facultad de hablar en ese lenguaje, idioma. en esos lenguajes. El poder del Espíritu Santo es tan maravilloso que inmediatamente entonces Pedro, más para abajo en el verso 14, empieza a decirle, no, esa gente no está borracho ninguno. La capacidad de ver la obra del Espíritu Santo es tan maravillosa que de ahí para adelante vemos cómo los milagros empiezan a ocurrir. Después de la llenura. Después de la llenura. Después de una capacitación, porque cuando Jesús sopló sobre los discípulos del Espíritu Santo fue que ellos fueron habilitados para hacer eso. Incluso cuando ellos fueron y predican con denuedo, con unción y autoridad, que fue la habilitación del Espíritu Santo, porque Jesús no lo envió solo, lo envió en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Ellos volvieron gozosos. ¿Por qué? Señor, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Jesús le dijo, mira, tengan cuidado. Eso no fue obra de ustedes. Eso fue obra del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Tengan cuidado. Cuídense de ustedes mismos. Así es. Fíjate, estoy buscando el texto, Hansel, donde habla de que somos templo del Espíritu Santo. Nítido. Bien. Ok, aquí está. Corintios 6, verso 19. ¿Y por qué quiero tocar este punto? Porque también hay algo importante en nosotros. Usted recibe la conversión, usted se convierte a Cristo. Inmediatamente que usted se convierte a Cristo, ya su vida no le pertenece. En el sentido de que no le pertenece, de que ya usted es parte de un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ya ahí usted tiene que entonces empezar a obedecer a ese que dio su vida en la cruz, porque usted le aceptó como Señor y Salvador
de su alma, de su vida. Claro, porque cuando no le habíamos aceptado, nosotros éramos esclavos del diablo, del porque pecado. a él le servíamos. Sí, del pecado. A Entonces, él, al mismo que le servía, al mismo que nosotros le servíamos, nos maltrataba, nos golpeaba, nos volvía esquelético, flaco y nos quitaba la familia. Bueno, él dice en sus palabras que viene a matar, a hurtar y a destruir los matrimonios, la familia. Éramos esclavos del maligno. Estábamos envueltos en deleites, en deseos carnales que nos apartaban de Dios y le hacían daño a la familia. Pero una vez que aceptamos a Cristo, ahora somos esclavos de Cristo. Somos el cuerpo, estamos en el cuerpo de Cristo. Entonces, fíjense cómo dice, voy a empezar desde el 15, y dice así: ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Y no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo de Cristo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces dice el 19: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Y que no soy vuestro, o sea, él hace la pregunta, y que no soy vuestro, o sea, no es de ustedes. No ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. O sea, ya no le pertenece. Ya usted le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo, le pertenece al Espíritu Santo. Cuerpo, alma y espíritu. Porque habéis sido comprado. Aquí entra el término de por qué soy del Espíritu Santo, de Dios y del Hijo. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria. Wow, aleluya. ¿De quiénes somos? Somos de Dios. Por eso el creyente no puede estar montiguando que si soy de aquel, que si voy allí, que si soy de... No, que si soy de Pablo, Pedro. No, nada de eso. Usted de Dios. El que dio el precio por usted fue Cristo Jesús. Y le dio y lo compró a ese precio para llenarlo del Espíritu Santo de Dios, para que haga su obra misionera, su obra evangelística, su obra del reino. La Biblia habla tanto del reino, Hansel, que el reino es el centro jerárquico del Evangelio. El Evangelio es el camino al reino. Cuando tú predicas el Evangelio, tú estás predicando del reino. Cuando tú hablas de Dios, estás predicando del reino. Y cuando tú haces la obra del Espíritu Santo, estás haciendo la obra del reino. Por eso es necesario que nosotros entendamos que no dependemos de nosotros. Dependemos del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Mora en nosotros. Aleluya. Nos habilita, nos capacita. Así que nadie impida que tú hagas la voluntad de Dios, que tú obedezcas a Dios. Porque recuerde, mi hermano, que en una ocasión se levantó el mago en contra de Pablo. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, había un gobernador que quería escuchar la palabra de Dios. Y la gorega esta, la hechicera esta también, la pitonisa esa, que también dijo, estos son hijos del Altísimo, estos son hijos de Dios viviente, algo así fue que dijo, ¿verdad? Estaban haciendo detener la obra de Dios, porque ellos estaban predicando el camino del Señor Jesús. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Poniéndose oposición para que no se predique el evangelio. Había un gobernador que quería escuchar el evangelio, pero se oponían ellos dos, el mago y la pitonisa, se oponían para que ellos no prediquen el evangelio, para confundirlo. Sin embargo, Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo reprendió y lo echó fuera y cayó ciego. Así inmediatamente. No fue Pablo que le pinchó los ojos. No. Fue el Espíritu Santo por la palabra que salió de él. Y lo mismo pasó con aquel Herodes. Sí. Cayó muerto y se lo comieron los gusanos.
¿Pero por qué? Porque se levantó en contra de la obra del Espíritu Santo de Dios. Terrible. Fíjate cómo dice este pasaje, y es un pasaje muy interesante también, muy hermoso. Está en Efesios capítulo 4, a la altura, lo voy a leer a la altura del 27. Ni deis lugar al diablo. Y dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad y edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces termina diciendo, dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Y una fuerza se puede contritar? Hay problemas serios con algunas religiones. Así mismo. Es por eso que nosotros recalcamos en este programa. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es la persona más maravillosa, más hermosa que Dios, que es Dios mismo morando en nosotros. Así es. Así que tienes que cuidar la morada del Espíritu Santo, que eres tú cuando aceptaste a Cristo. El Señor dijo, y seráis sellados con el Espíritu Santo, como propiedad de Dios serán sellados. Amén. Y eso es lo que esa es la arra que nos va a garantizar que nosotros nos iremos con el Señor. Amén. En aquel día. Y fíjate que sigue diciendo el 31, porque habló del contristar, ¿verdad? No contristéis al Espíritu Santo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Y quién quiere perdonar? Y eso solamente lo da el Espíritu Santo. ¿Y el orgulloso que quiere ceder? No. El orgulloso no quiere ceder. A veces cuando uno se enoja, uno grita. Pero el que está lleno del Espíritu Santo perdona. Y trata de no ofender a su hermano. El que tiene busca la forma de no ofender a su hermano. Lo que hace es humillar su orgullo. Es humilde. Es humilde. El que es iracundo se refugia en Dios, y el gozo del Señor es su fortaleza, lo llena. Y cuando viene a la presencia del Señor, la palabra de Dios dice que hay plenitud de gozo. Y esos dones los da el Espíritu Santo. Ahí quiero entrar. Los dones del Espíritu Santo. Bien. Los dones del Espíritu Santo. Hansel, a veces la gente, Dios lo usa, lo utiliza, lo mueve, lo capacita, ¿verdad? Ya hablamos de capacitación, de enviar, y empieza a hacer milagros. Y tú tocaste un punto clave cuando los discípulos fueron y llegaron de allá para acá, diciendo el maestro todas las cosas que habían hecho. ¿Y cuál fue la respuesta del maestro? El maestro le dijo, es mejor que ustedes procuren estar escrito, ¿verdad? Escrito, o que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y creo que en ese mismo pasaje menciona más adelante que vio caer al diablo como un rayo a la tierra para zarandear, ¿verdad? A veces también se mencionaba mucho a Pedro, que lo iba a zarandear a Pedro. Sí. Y así, y la idea no es tanto te ha perdido para zarandearte como a trigo. Pero en ese momento habla de que él descendió para zarandear a los discípulos para hacer la guerra. Fíjate que los dones hoy en día también se han mal usado y se han abusado también. Hoy en día tenemos un grupo de personas que si no es cobrando muchas veces para sanar, hacer milagros, porque ellos entienden que son ellos que lo hacen, sino hacer eventos multitudinarios para poder manifestar lo que supuestamente tienen como don de parte de Dios. No se sienten bien o
o se entiende de que no son los evangelistas del momento o no son los profetas del momento. Hay un tema con esto, y es que Jesús mismo me da ejemplo a mí y te da ejemplo, y tú lo lees en la Biblia, que Jesús cuando sanaba a alguien muchas veces le decía: vete y no le diga a nadie. E incluso Jesús le dijo a los discípulos: váyanse con lo necesario, y si alguien lo deja entrar en un lugar, usted entre, y si no, sacúdase los pies y sigue el camino. No lo mandó a reunir un grupo de personas para hacer un milagro. Lo mandó a predicar. Lo mandó a predicar. Lo mandó a hacer la obra misionera de salvación, de predicación del evangelio. Entonces, hoy en día no tenemos eso. Y Pablo decía: ay de mí. Ay de mí. Si yo no predico este evangelio. Gratuitamente. Gratuitamente. Ahora, muchos se agarran, no, que el obrero es digno de su salario. Sí. Dios provee. Tú puedes no tener un peso en los bolsillos, y si Dios te dice: ve a Japón ahora mismo a predicar, Dios te lo suple. Cuando fuiste a donde tu tía, Dios suplió. Ve a donde fulano, que él te va a dar el pasaje, y predícale a aquella mi sierva. Y Dios provee. Dios nunca te dice a ti, si Dios te dijo: mira, hazme esta obra, levántame esta obra, que yo la quiero levantar. Dios, aunque tú no tengas nada, Dios va. ¿Qué tienes en tu mano? Así mismo. Lo que tú tienes en tu mano, eso es lo que Dios va a utilizar. Si tú tienes el Espíritu Santo, mira, va a mover multitudes a donde tú no te Y hay testimonios de gente que Dios lo mandó de misiones a otros países, incluso al mismo Haití, y esas personas terminan con todo pagado. Dios le suple de donde sea para que esa persona vaya a hacer el trabajo. Comen arroz con huevo y aguacate. Sí. Pero es un decir de que no tienen nada en lo monetario. Sin embargo, lo mismo hizo con su siervo en el Antiguo Testamento, con David. Hágame casa. Y lo hizo con Salomón: háganme casa. Y no tenían nada, pero a través de los tiempos reunieron tanta riqueza que hasta les sobró para hacer su propia casa. Dios suplió todo para la obra. También para crear el tabernáculo, Moisés mandó al pueblo a que dieran. Y llegó un momento que era tanto lo que ellos estaban dando que Moisés tuvo que decir que paren. Que no den más cuarto. Que no den más, no traigan más cosas. Porque mira, eran demasiadas las cosas que el pueblo traía. ¿Y cómo parecía? Eso era Dios que lo suplía. Dios movía. Eso era el Espíritu Santo, era la presencia de Dios, era Dios con ellos. Preocúpate de que el Espíritu Santo te hable y te envíe. Si el Espíritu Santo te capacitó y te habilitó y te envió, Él va a abrir puertas. Ve seguro que Dios dice en Isaías: yo iré delante de ti rompiendo toda puerta de bronce, todo cerrojo, todo lo que se levante en contra de ti, yo lo haré de pedazo. Dios es quien tiene cuidado de su pueblo. Amén. Entonces, los dones no podemos ignorarlos, Hans. No. La iglesia está llena de dones. Incluso hoy, en este tiempo que está tan fuerte el pecado, donde hay tanta apostasía, donde hay tantos movimientos raros, donde hay tanta gente que se quiere lucrar, porque es una moda ahora decir que eres cristiano. Una moda donde antes era una vergüenza. Pero es fácil de notarlo. Ahora es una moda. Por su fruto. Claro que sí. Estamos viendo tantas cosas en algunas partes de algunas religiones, podemos decirla. Así es. Que usted mira y no está el Espíritu Santo. No está el Espíritu Santo. Emoción y sentimiento. Así es. Y usted puede medir el Espíritu. Y búsqueda de esta. Te puede ver el Espíritu, te puede medir el Espíritu, si es de Dios o no es de Dios. Así es. Hay que tener cuidado. Cuando usted no entiende una manifestación, usted se va de ahí, ni siquiera pregunte ni opine nada. Porque si usted no puede discernir por el Espíritu Santo, ¿qué espíritu que está operando? Puede caer a temblaferia. Exactamente. Si usted no entiende. Pero por su fruto vamos a ver muchas cosas. Amén. Y nosotros para esto debemos de ser apologéticos. Si alguien dice algo en contra de la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, menos su palabra no pasará. Marchítese la flor y la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La única palabra que es infalible es la palabra de Dios. Y si alguien te viene a decir algo en contra de la palabra de Dios, tú sí ahí lo puedes reprender por el Espíritu, porque tú sabes que lo que está diciendo no viene de parte de Dios, y tú tienes argumento para abrir tu boca y el Espíritu Santo llenarla y decirte: dile a él
que no es así. Amén. Conforme a la palabra Entonces, de Dios, hermano. Sí. no ignoremos los dones. No. La iglesia está llena de dones. Mucha gente dentro de las iglesias tiene los dones. Lo único es que no se han puesto a la disposición del Espíritu Santo para operar en esos dones. Y a veces es por motivo a muchas dudas, falta de conocimiento. Sí. Muchas veces también es miedo a que Lo que vayan a lo decir. que vayan a decir, lo que vaya a pasar, y etcétera. Y muchas veces eso es culpa también de los mismos líderes. Cuando los líderes no instruyen a su iglesia, no instruye la iglesia a operar, no le da la confianza, no le enseña de por qué usted tiene un don y para qué. Si la iglesia no le enseña, el líder no le enseña, es difícil que operen en esos dones. Por eso es necesario que usted empiece a preguntar a su liderazgo y a la misma Biblia y a consultar con el Espíritu Santo de cómo debe usar sus dones. Sí, porque a veces hay miembros de la misma iglesia que no se le conoce, pero hay siervas y siervos que están predicando allá afuera. Y a veces tú no lo ves predicando en el altar, pero el Señor dice, es mi sierva. A veces tú no lo ves echando fuera demonios, pero el Señor dice, yo la aprobé. Exacto. Aquí lo que hay que tener una vida aprobada en obediencia por el reino de Dios, por el Espíritu Santo. Y cuando llegue el momento, el Espíritu Santo te va a impulsar a hacer su voluntad. Ahora, hay líderes que tienen que darle el espacio a los miembros también, claro, para que fluyan en Dios. Porque realmente tienen una palabra de parte de Dios. Tienen un don que está en desarrollo y está estancado en una silla porque no se le da la oportunidad. No se le da la oportunidad. Pero es necesario que si tú tienes el don de predicar la palabra de Dios y el Espíritu Santo te infunde, tú junto con los líderes te unen y le pide el permiso y puedes salir con uno de los miembros a predicar la palabra de Dios, porque todos miembros, todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se le dio una orden. Y la orden fue, vayan a predicar. Ir por todo el mundo y predicar. Esa fue la orden. El evangelio del Señor. Ahora bien, cada miembro tiene que capacitarse en la iglesia. Para que Dios lo capacite por medio del Espíritu y lo envíe. Es necesario no moverte. No, que si no me dejan predicar yo voy a salir. Estás en desobediencia. Tienes que someterte a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Tú te debes a una cabeza y la cabeza es el pastor al cual Dios ha puesto como líder para que dirija a los miembros por el cual tiene que dar cuenta en el día de mañana. Entonces, quiero citar este pasaje y algunos otros de aquí mismo. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Wow. Eso es un punto clave, porque más para arriba dice, no quiero que, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, eso está hablando de los corintios, se os extraviaban, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Porque había un problema de idolatría. En esos tiempos había problema de idolatría, y no solamente Corintio, había muchas naciones o muchos lugares, muchas ciudades que eran basadas en la idolatría. Entonces, él le está diciendo, Pablo, aquí, recuerden que en otro tiempo ustedes tenían esa situación, eran llevados de aquí para allá y de allá para acá. Ahora no, ya en Cristo Jesús, usted no puede estar ignorando los dones, ni puede llamar a Jesús, ¿verdad? Dice aquí, nadie puede hablar el Espíritu nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, tú, si tienes el Espíritu Santo de Dios, tú no puedes decir que Jesús es maldito. Y ese es el problema que tenían los religiosos. Sí. Los religiosos tenían problemas porque no conocían que el Espíritu Santo estaba en Jesús, que Jesús era Dios. Ellos no querían reconocer eso. Y entonces, en vez de reconocer eso, lo que decían, todo lo que tú haces es hecho por el diablo, hecho por Belcebú. No estaban reconociendo que era el Espíritu Santo que estaba en él. Y lo que hicieron fue apagar, detener,
hicieron fue contritar al Espíritu Santo. Y por eso vemos hoy en día como el paro, que Dios vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Entonces dice, y nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Sí que Él es nuestro Se le hace Señor, difícil a aquel que no tiene el Espíritu Santo llamarle a Jesús Señor. Por eso encontramos muchos ateos tratando de mentir a Jesús. Hay muchas personas que niegan a Jesús porque no tienen el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Entonces aquí entra el freno, porque Pablo hizo ese aclarando, ¿verdad? Aclaró ese punto ahí, pero entonces ahora viene Jesús, viene Pablo y hace un freno aquí, un paro y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Fíjate cómo aquí funcionan los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Está el Espíritu, que da diversidad de dones. Está el Señor, que es Jesús, que da los ministerios. Y está Dios, el Padre, ¿verdad?, que hace la diversidad de operaciones. El Señor es que hace que las operaciones funcionen, que ese ministerio vaya allí y opere. La orden. Sí, viene el Señor, entonces te da el ministerio, pero viene el Espíritu Santo y te capacita con los dones. Entonces, ahí están los tres funcionando, activos. Entonces, fíjate cómo dice más para abajo: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Al final el Espíritu Santo es que opera en todo eso, es que se mueve en todo eso. Es que Él dijo, yo me voy, pero no lo dejaré solo. Yo enviaré el Espíritu Santo y estaré en vosotros, y Él tomará de mí mismo y los enseñará a vosotros. Amén. Y estos son mis discípulos, los que son guiados por el Espíritu Santo. Los que guardan mi palabra me aman, y los que me aman a mi Padre. Y mi Padre y yo vendremos a Él. ¿Jesús está aquí? No, pero Él está aquí por medio del Espíritu Santo. Él dijo, yo enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, quien los enseñará, él también cita que estará con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, es el mismo Espíritu de Dios a través de que hace la obra. Jesús físicamente, como vino a la tierra, no está, pero por medio del Espíritu Santo Él dijo, estaré contigo todos los días. No que reposará y se irá, no. Él está dentro de nosotros. Hay un verso que leíste: nosotros somos templo y morada de Dios vivo. No es un tabernáculo donde se ofrecía sacrificio. Ahora nosotros no vamos al tabernáculo, nosotros vamos al lugar de reunión, y nosotros somos el tabernáculo, y nosotros somos como esa arca donde el Espíritu Santo mora, y donde quiera que nosotros vamos, el Espíritu Santo está. Amén. Entonces sigue diciendo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Sí. Ahí entran los dones que siempre se mencionan, y han hecho muchísimos programas acerca de esto. Otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, y otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas, oye cómo dice, todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo. Dice en Isaías capítulo 11, verso 2:
y reposará sobre Jesús y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos mismos espíritus reposan sobre nosotros. Cada día nosotros debemos de pedir ese espíritu, ese espíritu principalmente, el espíritu de temor a Jehová. Cuando tú temes a Jehová, tú vas a obedecer a lo que dice su palabra. Amén. Y el espíritu, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Y va a ser dada por el Espíritu Santo. Si alguno tiene falta de inteligencia, ¿con qué guardar el joven? ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y noche. Si quiere inteligencia, lee su palabra. Si quiere un espíritu de consejo, decía el otro día en un mensaje, que en cualquier situación que cualquier persona esté enfrentando, hay un consejo en la palabra para esa situación. Amén. Y así es. Y en el momento preciso, el Espíritu Santo va a poner el consejo para esa persona. Amén. Siempre que nosotros vayamos a dar un consejo, procura que sea conforme a la palabra. Bueno, la Biblia dice, si alguno va a hablar, hable conforme a lo que dice la palabra. A lo que dice la palabra de Dios. Y el temor de Jehová no puede faltar. Así es. Porque temes a fallarle a Dios, a entristecer al Espíritu Santo, a apagarlo. Ya para ir cerrando, sí. La verdad es, Hansel, que cada día que pasa debemos pedir al Señor ese Espíritu Santo de Dios. Que nos llene cada día. Que nos llene cada día, que nos capacite cada día, que nos dé el aliento que necesitamos cada día, porque los tiempos cada día más están diferentes, están difíciles. Sí, mi hermano, porque, escúcheme, Él nos dio su Espíritu, pero es nuestra responsabilidad que nosotros permanecer llenos. Lleno. Tú pusiste el ejemplo de... Sí, cuando estaba en el del horno. Es mi responsabilidad que ese fuego no se apagara. Fuego no se acaba. Ese fuego se apagaba, había palo por ahí volando, cantinazo. Pero es tu responsabilidad. Ya el Espíritu del Señor está en ti. Es tu responsabilidad meterle cada día más, cada mañana, leña al fuego para que ese fuego permanezca encendido. Amén. Sí. Quisiera cerrar con una oración. Claro, sí. Sí, porque hablar del Espíritu Santo es tan maravilloso que nos tiene que mover a orar. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Entonces, una de las principales disciplinas es la oración para ser lleno del Espíritu Santo y obedecer a lo que dice su palabra. La palabra de Dios siempre nos llena. Cada vez que uno va a hablar de un tema en específico, el Señor abunda. Ahora mismo y estamos trae. Ve, eso es lo que hace la palabra de Dios. El Espíritu Santo te llena de su palabra para que tú puedas fluir conforme a su voluntad. Entonces, tú que nos estás escuchando y que va a ver este programa, este video, ¿verdad? Quiero que te lleves esto claro. Sin la presencia de Dios, sin el Espíritu Santo de Dios, nada podemos hacer. Nada. El mismo Jesús también se puso de tipología en ese momento cuando dijo, sin mí nada poder hacer. O sea, Él es el único que nos mueve, Él es el motor que nos mueve, Él es el que nos habilita, el que nos capacita, el que nos da las fuerzas cuando no tenemos. Y es a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo. Y así. Por eso vamos a orar para que tú te lleves este mensaje y esta impartición, este video y lo analices y diga qué necesitas tú ahora que conoces que el Espíritu Santo es el que llena, el que te da la capacidad, el que te da los dones, el que te guía, el que te mueve a hacer la obra. Vamos a orar por eso y así que te aconsejo que busques más y más de su Espíritu. Que sea de gran bendición para tu vida. Y hay muchos excusas, hermanos, que dicen de que mi amigo es el Espíritu Santo. Pero a veces cuando el amigo del Espíritu Santo quiere estar con su amigo, el amigo no tiene tiempo para estar con su amigo el Espíritu Santo. Y si tú dices ser amigo del Espíritu Santo, es la forma de la cual te puede llenar Él en oración. Amén. Padre, gracias. Señor, en esta hora oramos. Gloria oramos a ti, por este momento que hemos tenido. Gracias, Espíritu Oramos Santo. por lo que hemos conversado. Sí, Señor, oramos, Dios, por lo que hemos leído de tu palabra, que nos ha sido de mucha bendición.
Bendito Oramos, sea tu Señor, nombre. ahora, Padre amado, por En el aquellos que van nombre a de ver este video, Jesús. por aquellos que van a ser En el tocados nombre por de estos Jesús. videos, por aquellos, Dios, aleluya, Gracias, que van a Señor. recibir, Gracias, Padre Espíritu Celestial, Santo. de este conversatorio, Gracias, Señor. de lo que hemos conversado. Llena, Señor, Señor, llena, si en Señor. algún momento hemos hablado algo Gloria a Dios. que no ha sido Gloria correcto a quizás, Jesús. o que se nos ha escapado, Gloria, Padre Espíritu amado, Santo de ayúdanos Dios. también a entenderlo a través del video. Gloria a Dios. Si tú que estás escuchando ahora, Gracias, nuestro Espíritu propósito no es llevarte a una religión. Gloria a Dios. Nuestro propósito a través de este video es que conozca más a Bendito Dios, sea el es nombre que del conozca el Espíritu Santo de En el Dios, nombre de el Jesús. que hace la obra, el que En cambia, el el que nombre de transforma, el que nos Jesús. convence de pecado. Gracias, Padre, en el Señor. nombre de Jesús, oramos por esos Gracias, oyentes, Señor, en el oramos por nombre esos de que van a ver el Jesús. video, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Oramos, Señor, Santo de aleluya, Dios, también por aleluya. Hansel, por esta obra, Bendito sea el nombre de Jesús. por este ministerio Bendito sea tu audiovisual nombre, que ha Señor. levantado. Señor, Gloria a en el Dios, nombre de aleluya. Jesús pedimos Bendito que si sea tu alguno nombre. está enfermo y ve En este el video, nombre de también Jesús, reciba sanidad. en el nombre de Jesús. Si alguno está pasando por ansiedad, En el por nombre de depresión, Jesús, Dios reciba mío, trae, sanidad Dios mío, ahora. liberación, Si restauración, alguno está en el pasando nombre de por un Jesús. momento difícil, te recuerdo que el nombre de Espíritu Jesús Santo de está para Nazaret, ayudarte. Dios Señor. está ahí para Gracias, ayudarte. Señor. Si alguno está pasando por Gracias, alguna Señor. situación de la cual no quiere y no Oh, puede Señor, hablar, gracias. oramos también por ti, para que tú seas nombre de libertado Jesús. y Dios te dé la victoria. En el nombre Padre, de en el nombre de Jesús, también oramos por el Gracias, inconverso Espíritu que vaya a ver Santo. este video. En el nombre Espíritu de Santo, Jesús. toca su corazón. En el nombre que él de Jesús. reconozca que tú eres el Señor, Jesús Señor. de Nazaret, Sí, aquel que Señor, murió en en la el nombre de cruz Jesús. y resucitó al tercer día. Padre Gloria amado, a Dios. derramaste esa sangre, a precio Para de sangre gloria, Señor. somos, Gracias. aleluya, comprado. Gracias, y que esa Señor. sangre perdona, nos Gracias, limpia de Señor. todo pecado. En el nombre Señor, en de el Jesús. nombre poderoso de Jesús oramos Gracias, en esta Señor. hora. Oramos, Espíritu Santo, nombre para que sea la tú gloria, hagas la obra, para En que el tú nombre de seas Dios, Jesús. aleluya, rompiendo las cadenas. En el nombre de En el Jesús. nombre poderoso de Jesús de Gracias, Nazaret. Señor. A tu nombre sea la gloria. Si has escuchado este video, si lo has visto Gracias, ya, Señor. te aconsejo que Gloria a busques de Dios. Cristo si no eres cristiano. En el nombre Que de te arrepienta y busque del Señor. Jesús. En el nombre de Jesús. Y si a alguno todavía le faltaba un poquito para saber del Espíritu Santo, desglose este video Gracias. y busca los textos que hemos mencionado Gloria a Dios. y nútrete, porque el En el nombre Espíritu de Santo Jesús. tiene mucho que darnos a nuestras En el vidas. nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor sea Nombre tu de- plenitud, la gloria sea para Dios. Suscríbete al canal, compártelo para que otros sean edificados. Y el propósito para el cual hacemos este programa es para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida. Así que Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde para salvación y vida eterna. La gloria es de Dios. Cristo es la verdad. Dios te Amén. bendiga.